Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Continuando con el análisis que estamos haciendo del libro Transforma las heridas de tu infancia, hoy vamos a hablar de la tercera herida, la herida de humillación. Esta herida está muy relacionada con la vergüenza de la familia en que vivimos. Es una experiencia colectiva y heredada de la humillación y la pena. Sentir vergüenza es sentir que soy persona poco digna, que algo está disminuido en mí y debo hacer algo para cubrir esa falta de valor. Las situaciones típicas de vergüenza son el color de piel, la pobreza, el alcoholismo, el abuso, la disfuncionalidad en las familias. Los secretos que nos expresan de la familia, como el hermano gay, la hermana que se droga, la tía que se suicidó, las peleas de nuestros padres, las deudas, en fin, todos esos secretos conforman una personalidad que te hace sentir inadecuado, no digno y que algo está mal en tu ser. Esta manera de verse se copia casi siempre de la madre. Ella transmite la vergüenza por lo que somos, o se vive así por la incapacidad de expresar lo que sientes respecto a una realidad familiar humillante. Como dije, puede estar presente en el sistema familiar, en la madre, pero también de modo personal. Quizá sea una herida que no tenga el sistema o por alguna experiencia de abuso sexual o algo típico en esta herida. El silencio en torno a la experiencia de abuso y la vergüenza que generan la víctima provocan una herida a nivel individual y no de sistema. Todo lo innombrable, lo secreto, lo no expresado, lo oculto de la realidad que vivimos genera vergüenza, porque lo hacemos todos o la mayoría de los familiares, o porque lo mantenemos en secreto sintiéndonos poco dignos. El silencio es el peor de los venenos, siempre va envuelto en dolor, enojo, tristeza y se queda atrapado en el cuerpo y la mente. Como cuando comes algo descompuesto, de inmediato debe ser expulsado. El problema es que el secreto está alojado en la psique y nosotros debemos darle salida. Y al no encontrar cómo sacarlo, elaboramos conductas compulsivas que nos hacen sentir alivio o nos dan protección ante eso que tragamos y sabemos desahogar. Recuerdo el caso de una paciente que padeció abuso sexual de parte de su abuelo. Ella vivía con sus abuelos y él por las noches se acostaba en su cama, acariciaba sus genitales y sus pechos. A la mañana siguiente no podía ver a los ojos a su abuela. Sentía que era responsable, desleal a ella, la mujer que la cuidaba y alimentaba, como si fuera su madre. Esa situación duró muchos años. La enorme vergüenza creció reflejándose en su cuerpo obeso, que no cambió hasta que sacó del alma este dolor. El trabajo de psicoterapia la ayudó a expresar su ira, su enojo, su vergüenza. De manera paulatina, su obesidad se convirtió en sobrepeso, hasta dejar los hábitos que encubrían su vergüenza. Toda herida encierra un dolor y solo puede curarlo un psicoterapeuta. Cuando curamos el dolor de la herida, hay que desaprender los malos hábitos que encubrían ese dolor. Al sacarlo es mucho más fácil cambiar los hábitos porque ya no encubren dolor, solo quedan como cascarones que requieren tiempo y energía para cambiar, pero no son defensas vivas, lucha constante entre las fantasías de desprotección y la necesidad de cambio. El silencio siempre consume energía, la vergüenza siempre debe ser encubierta. Todos estos secretos familiares, el dolor con el que cargamos, lo que no decimos porque pensamos que a nadie le importa o porque nos enseñaron que hay cosas que se tienen que quedar solo en la familia, que de pronto un tío está en la cárcel, de pronto un hermano resultó que es asesino, de pronto alguien abusó de ti o de alguien de la familia y todos lo saben, pero es un secreto de familia. Todo esto va causando, va haciendo como digamos, va cavando en tu personalidad y esto va causando una herida de humillación.
¿Cómo es la personalidad herida de humillación? La persona que la desarrolla, por un lado, siempre encubre algo y por el otro, se siente una mala persona por lo que oculta. Tiene una personalidad complaciente, generosa y busca ser aceptada y agradable a toda costa. Es como una mamá o un papá protector con sus amigos y familiares. Resuelve problemas, escucha a los demás, pone su atención en todo lo que los demás necesitan y es capaz de hacer cualquier cosa por sus amigos, aunque esto le genere un conflicto de valores, de tiempo, dinero y esfuerzo para ella. Y no nos confundamos, él o ella no es la Madre Teresa de Calcuta, en realidad es una persona con actitudes compulsivas de complacencia para ocultar el sentimiento de falta de valor de sí o la vergüenza de ser ella. Es el pago para ser aceptada por todos, porque ella se rechaza. Además, las acciones que realiza por los otros siempre esperan una recompensa, que tiene que ver con hacer lo que quiere, seas lo que espera. Vive en un estrés constante por resolver, cuidar y cargar con los problemas de otros, a la manera de una ambulancia. Si alguien tiene algún problema, aunque no se lo pidan, buscará cómo resolverlo. De manera automática, su mente como cazadora de problemas no se cuestiona, sino que centra toda su atención en los otros. Está dispuesta a resolver y así ganar aprecio. La codependencia hace a la persona incapaz de mirar sus necesidades. Sufre un abandono muy significativo, por lo que desarrolla una herida conjunta que es la de abandono. La persona que tiene la herida de humillación también presenta la de abandono por el sentimiento de poca valía personal por la humillación. Otro aspecto de esta personalidad es el desarrollo de hábitos masoquistas. Quien tiene la herida de humillación adopta la máscara del masoquista. En esta incapacidad de mirarse y cuidarse, se desconecta de sus necesidades y encuentra una forma de infligirse un dolor que le da cierto placer. Cuando no estamos orgullosos de nosotros, nos sentimos indignos y culpables. Tendemos hacia la actitud de hacernos pagar. Es un rechazo hacia uno, que hace sentir placer al castigarnos y creer que lo merecemos por ser una persona indigna. Pienso en los curas que al sentirse indignos se daban latigazos para castigarse. Al estilo de estos curas, la persona enferma de humillación se castiga y encuentra, como todo masoquista, dolor en el placer. El autocastigo puede estar detrás de hábitos como fumar, aguantarse para tomar agua para hacer pipí, no ir al doctor, soportar relaciones de abuso, pagar las cuentas de otro, comer como desesperado, tener sexo doloroso, ser el payasito de la fiesta, en fin. Si te identificas con esta herida, yo te pregunto, ¿dónde está tu autocastigo? La relación con su madre suele ser de atadura y poca libertad. La siente como un peso, una responsabilidad, alguien que condiciona su ser y a la cual debe complacer, cumplir con sus expectativas. Cuando una madre tiene mucha vergüenza, transmite esa información a sus hijos por medio de hábitos de alimentación poco sanos. Define poco valiosos a sus hijos, siente vergüenza por ellos. Esa información llega a ellos, quienes inevitablemente se enfermarán de vergüenza. Pueden encontrarse en una típica familia de obesos, solitarios, solteros y controlados unos por otros, sintiéndose poco dignos, como su madre los veía desde su vergüenza. Recuerda que la personalidad herida se forma cuando las realidades dolorosas están presentes de modo constante hasta que se asientan. Si alguna vez te sentiste muy avergonzado, quizá se instale una memoria de vergüenza, sin que esto afecte por completo tu personalidad. La sexualidad es un área de prejuicios y puede llevar al masoquismo, a vivir el sexo como algo malo, sucio o avergonzante. También puede hacerte sentir culpable por sentir placer, por ser acariciado,
Muchas personas con esta herida relacionan la sexualidad con lo malo, lo sucio y el abuso. La herida de humillación tiene unas características. Vamos a hablar de las características físicas. Suele ser un cuerpo graso, con sobrepeso en vientre, espalda y abdomen. La combinación con la herida de abandono hace un cuerpo regordete, con partes flácidas y caídas, la cara redonda y la mirada de niño, un cuello grueso, espalda ancha y jorobada. Padecen mucho dolor de espalda por el peso que cargan. Recuerda también que las características físicas suelen cambiar según qué tanto vivas desde la personalidad herida y qué tan fuerte seas en tu día a día. No obstante, todo se expresa en tu cuerpo. En características emocionales, se responsabiliza de las personas y vive mucho en la culpa. No sabe ser libre y estar a cargo de sí y de su felicidad. Hay una vergüenza de ser quien es muy profunda y esto le genera una deuda con los demás, lo que no le permite sentirse en paz si alguien tiene alguna necesidad. Cuando te mueves desde la culpa también hay mucho enojo, necesidad de castigarte o sacrificarte. Vives con hábitos autorrestrictivos, por ejemplo, nunca tienes tiempo para descansar, para darte el gusto de algo, para hacer lo que te hace feliz. Vives siempre en el deber, resolviendo cosas de quien las necesita. Experimentas mucho abuso por todo lo que permites, lo cual también te hace vivir en la tristeza y el desamor. Sueles tener vínculos con mujeres a las que atraes de manera inconsciente, como una forma de control. Odias el control, pero al final lo propicias por falta de límites, actitudes pasivas y relación no resuelta con la madre, quien también te controla. Las creencias que tienes por tener esta herida. El complejo de ambulancia está muy presente en esta persona. Debe tener un gran cuidado si se dedica a actividades de altruismo, porque puede ser un lugar muy cómodo para olvidarse de ella. Mientras más grande sea tu herida, más vives con el niño a flor de piel. Y cuando vives así, se nota mucho en tu mirada. Presentas un semblante de soledad y anhelo de afecto. En esta herida, el niño se ve en su constante sentimiento de vergüenza de ella o de los suyos. Por ejemplo, siente vergüenza por sus hermanos, pues piensa que son menos valiosos. He observado a muchas personas con herida de humillación oculta bajo una máscara de herida de injusticia que ya mencionaré. No coinciden en muchas características físicas, de hecho no comparten prácticamente nada físico, pero sí muchas actitudes de culpa, autocontrol, poca libertad y problemas de control con la madre. Recuerdo a una paciente con una clara herida de injusticia física, pero con todo lo que me platicaba, su falta de libertad, la culpa con sus hijos, la posición de ambulancia con el padre desempleado de sus hijos, su posición de mediadora con sus amigas, la relación con su jefe controladora, etc., había una expresión de la herida de humillación e injusticia oculta. O sea, físicamente presentaba herida de injusticia e internamente de humillación. Las creencias detrás de estas actitudes son: no merezco, no tengo derecho a ser libre, a ser yo mismo. Puedo ser valioso en todo lo que hago, pero no lo permito. Mis necesidades no son importantes. No merezco ser respetado. Como ya lo habíamos hablado en la segunda parte del libro, Las 5 heridas que impiden ser de uno mismo, Liz Borbó nos decía allí que trabajando estas heridas había que entender que muchísimas veces estas heridas iban como en grupitos, entonces una se relacionaba con la otra, pero que era importante ver, para poderlas trabajar, cuál estaba influyendo más en mi personalidad. Las tareas de desarrollo inconclusas en la herida de humillación. Claudia creció con su madre, su abuela y las hermanas de su madre, que se embarazó y nadie sabía quién era el padre, por lo que fue criada como una hija más. Todas actuaban como sus mamás, pero su mamá no, en términos de educación y como proveedora.
Más bien era como su hermana y su madre su abuela, pero a veces exigía a la madre de Claudia ser madre y por momentos no se lo permitía. Todo era muy confuso para Claudia, porque por un lado todos educaban, todos eran padres, pero a la vez nadie estaba realmente comprometido. Claudia tenía una abuela fuerte que controlaba todo el sistema de mujeres solteras, arriba de 30 años, dependientes económicamente y enojadas unas con otras. Claudia aprendió rápidamente las reglas del sistema: sobrepeso, pasividad, control, victimismo, culpa y vergüenza. Ella jugaba con sus amigos el papel de rescatadora. Tenía un amigo del que estaba enamorada y él solo la explotaba, le pedía dinero y favores y la usaba para cualquier cosa que necesitaba. Ella tenía la eterna fantasía de que él algún día se enamoraría de ella con todo lo que hacía, cómo lo cuidaba, lo escuchaba, etc. Al final resultó una historia conocida para Claudia, pues ya había vivido muchas relaciones de ese tipo con hombres que la usaban y al final la abandonaban. Con ello, repetía la misma historia de dolor y abandono de su padre, por un lado, y de humillación con todo el sistema familiar de la madre, por el otro. ¿Cómo piensan ustedes que podría Claudia sanar la humillación y empezar a ser ella? Le fue negado el derecho a tener un padre y una madre que se hicieran cargo de ella, que se comprometieran con su educación. Le fue negado el derecho a sentirse importante, tener un lugar dentro de la familia, vivir con orden y estructura de hogar. Claudia heredó la vergüenza de la abuela que le transmitió a sus hijas y a la vez aceptó una alianza con los hombres que no se comprometen, que están ausentes y donde las necesidades de afecto nunca se llenan. Esa es una vergüenza del sistema. La abuela estaba muy enojada con los hombres, ya que había sido abusada sexualmente por su abuelo en su infancia y abandonada por su padre. Nunca se sintió valiosa, respetada y por tanto odiaba a los hombres. Se casó con un hombre siempre ausente y frágil que murió joven y la dejó sola con todas sus hijas pequeñas. Esto era transmitido a todas. Parecía que no había hombres para los que fueran valiosas. A Claudia le fue negado lo mismo de lo que carecía todo su sistema: ausencia de padre, madre sin derecho a ser amada, cuidada, respetada y con un sentimiento de autoestima casi nulo. La palabra clave para Claudia es conciencia de su valor, compromiso y respeto de ella para ella, con lo que ella necesita, siente y piensa. Todo nace de un sentimiento de vergüenza, un modo de sentirse inadecuada y carente de valor. Al desarrollar esa relación consigo que le haga ser consciente de sus necesidades, comprometerse con ellas y transmitir límites y respeto en la relación con los demás, se da el derecho que le fue negado y para toda su familia no existe. El permiso sanador si tienes la herida de humillación. Permiso para ser libre. Cuando somos capaces de darnos lo que tanto nos faltó, completamos una necesidad y nos habilitamos para recibir eso mismo de los demás. La primera forma de respeto es contigo y después con los demás. Podemos construir vínculos afectuosos y respetuosos que nos den un lugar, que nos provean de afecto y sana pertenencia y nos traten con respeto. Sanamos también en cuanto a relaciones, pero primero en lo individual. Cuando iniciamos con nosotros, nos capacitamos para recibir. Cuando no lo hacemos, carecemos de capacidad para retener lo que otros nos ofrecen. Cuando establecemos alianzas con el sistema familiar, salir de esos hábitos es un reto mucho más fuerte. Es muy importante tener paciencia, salir de la posición de víctima y construir poco a poco en la relación contigo y el trato con los demás, el respeto y el valor. No tengas miedo a no pertenecer a tu sistema.
Salir del patrón a veces nos hace sentir que ya no somos parte de ellos, pero hazlo por ti y por todo tu sistema, porque en la medida que salgas de ese patrón, cambiarás los modelos de todos los que vienen detrás de ti. Muchísimas veces cuando estás en el camino, cuando muchas personas están en el camino de sanar, les preocupa con esto de pronto deshonrar a su familia. Ahora nos decía que hay que recordar que la sanación es algo individual, que es que yo no sano en pareja, no, yo sano yo para poder relacionarme mejor con mi pareja. Es que yo quiero sanar a mi familia, no, yo sano yo y de esa manera me voy a relacionar mejor con ellos. Una forma de honrar a nuestra familia es sanarnos. Así, de alguna forma también los sanamos a ellos. El veneno y el antídoto para sanar la herida de humillación. El veneno de tu personalidad con la herida de humillación es ignorar tus necesidades, hacer por otros lo que no eres capaz de hacer por ti, no poner límites y permitir abuso, sentirte una víctima de los demás sin hacerte responsable de lo que permites, ayudar a los demás a costa de ti, criticarte, humillarte y compararte, estar atrapado en tus actividades, tus posiciones pasivas de aguantar y aguantar. ¿Y cuál es el antídoto? Generar espacios para disfrutar en libertad. Aprender a escuchar y respetar tu cuerpo. Ir al doctor, cuidar tu salud. Enfocar lo valioso de ti y sentir orgullo por eso. Ponerte límites y ponerle límites a los otros. Crear relaciones adultas en libertad. En todas las heridas, lo negado es el afecto, la pertenencia, el compromiso y la seguridad. Todas las heridas son hijas de la ignorancia, la falta de conciencia y el amor. Las tareas de desarrollo son tareas de amor y compromiso contigo. Cada una de las heridas genera distintos comportamientos ante el desamor y tiene tareas de desarrollo diferentes, aunque el objetivo sea construir ese afecto, identidad y pertenencia que tanto te faltó para desarrollar autoestima. Al final, estoy convencida de que todo es evolución. Heráclito afirmó que el conflicto entre los opuestos es la base de toda existencia. El conflicto de vencer lo conocido, sanar las heridas, librar una batalla con nuestros miedos, ese conflicto para nadie es fácil, será la base de la existencia. Al sanar las heridas, no reparamos un error, somos participantes de la evolución, del movimiento y del crecimiento común a todos, aunque no todos estemos enterados. Todo es perfecto si lleva el objetivo de crecer, aprender y evolucionar. Nuestros padres dieron lo que tenían. En esta herida hay algo muy importante y es aprender a ganar el orgullo familiar. Cuando te avergüenza tu madre, padre o familia en general, no hay posibilidad de sanar. Una tarea de desarrollo del sistema es dejar de crear vergüenza y trabajar para recuperar la herencia positiva. Siempre hay esfuerzos que no se contemplan ni se valoran en todos los integrantes del sistema. Uno no puede curarlos, pero sí curarse así, y con ello abrir otras posibilidades a quienes están y a los que vendrán. Recuerden que aunque no podamos rescatarlos a todos, cuando sanamos nosotros, sanamos un poquito a los que están detrás de nosotros y a los que vendrán después. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿se identificaron con esta herida?